Acceso a la educación primaria y secundaria pública en Canadá según el estatus migratorio de los padres. Diferencias por provincia. Vamos a explicar, provincia por provincia, qué dice la ley y cuál es la práctica real cuando un padre o una madre con estatus migratorio temporal quiere matricular a sus hijos en una escuela primaria o secundaria pública en Canadá. Este tema es especialmente importante porque Canadá no tiene un sistema educativo federal unificado. La educación es una competencia exclusiva de cada provincia y territorio, lo que significa que las reglas, los costos, los documentos requeridos y los derechos de acceso varían significativamente dependiendo de dónde vivas o planees vivir. Una familia con permiso de trabajo en Ontario puede tener una experiencia completamente diferente a una familia con el mismo tipo de permiso en Quebec o en Nueva Escocia. Por eso, conocer las diferencias antes de llegar, o antes de matricular a tus hijos, puede ahorrarte mucho tiempo, dinero y preocupación. Vamos a recorrer las provincias principales y algunos territorios, explicando lo que aplica en cada caso según el estatus migratorio de los padres, que puede ser permiso de trabajo, permiso de estudio, visa de visitante o autorización de viaje electrónica, que es lo que se conoce como ETA. Comencemos con Ontario, que es la provincia con mayor población inmigrante hispanohablante en Canadá. En Ontario, la Ley de Educación Provincial establece que todos los niños y jóvenes entre 4 y 18 años que residen en la provincia tienen derecho a recibir instrucción en una escuela financiada por el gobierno provincial. La palabra clave aquí es residen, y la interpretación de ese término es lo que marca la diferencia. En la práctica, las juntas escolares de Ontario aceptan la matrícula de hijos de titulares de permisos de trabajo y permisos de estudio vigentes sin cobrar tarifas adicionales, siempre que los padres puedan demostrar que residen en el área de la junta escolar. Para los hijos de visitantes o titulares de una ETA, la situación es más compleja. Algunas juntas escolares pueden aceptar la matrícula, pero tienen la facultad de cobrar una tarifa internacional que puede superar los $11,000 canadienses por año escolar. Esto no es una regla universal en Ontario, sino una política que cada junta puede aplicar de forma independiente, lo que significa que dos familias en la misma ciudad pueden tener experiencias diferentes dependiendo de la junta escolar a la que corresponda su dirección. Los documentos que generalmente solicitan las juntas escolares de Ontario incluyen la prueba del estatus migratorio de los padres, la prueba de domicilio en el área de la junta, el acta de nacimiento del menor y los registros de inmunización. Algunas juntas también pueden solicitar registros académicos anteriores para determinar el grado apropiado. Pasemos ahora a Columbia Británica, conocida también como BC. En Columbia Británica, la ley escolar provincial es una de las más inclusivas del país en cuanto al acceso de menores con estatus migratorio temporal. La provincia establece que los hijos de trabajadores temporales con permiso de trabajo válido tienen derecho a acceder a las escuelas públicas de forma gratuita. Esto aplica también para los hijos de estudiantes internacionales con permiso de estudio vigente. Para los hijos de visitantes o titulares de una ETA, Columbia Británica también permite la matrícula, pero el distrito escolar tiene la facultad de cobrar tarifas. Esas tarifas pueden variar entre aproximadamente $6,000 y $12,000 canadienses por año escolar dependiendo del distrito. Sin embargo, Columbia Británica es conocida por tener algunos de los procesos de admisión más organizados y transparentes del país, con información detallada disponible en el sitio web de cada distrito escolar. Un elemento importante en Columbia Británica es que los distritos escolares ofrecen programas de apoyo para estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés, lo que puede ser especialmente útil para familias hispanohablantes recién llegadas. Continuemos con Alberta. Alberta tiene una de las leyes educativas más claras en cuanto al acceso de estudiantes con estatus migratorio temporal. La Ley de Educación de Alberta establece que los menores que son residentes de la provincia tienen derecho a la educación pública gratuita. En la práctica, las juntas escolares de Alberta aceptan a los hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales como residentes a efectos educativos, siempre que los padres puedan demostrar que viven en la provincia, con un documento de estatus migratorio vigente. Para los hijos de visitantes o titulares de una ETA, Alberta aplica tarifas internacionales que pueden variar entre $8,000 y $14,000 canadienses por año escolar, aunque esto también depende de la junta escolar específica. Calgary y Edmonton, las dos ciudades principales de la provincia, tienen juntas escolares bien organizadas con procesos claros de admisión para estudiantes internacionales. Hablemos ahora de Quebec, que merece una explicación especial porque tiene un sistema educativo y un marco legal propio muy diferente al del resto del país. Quebec es la provincia más distinta en términos de educación,
principalmente porque su sistema opera en francés y tiene legislación propia en muchas áreas, incluyendo la educación. La Ley de Instrucción Pública de Quebec establece que los menores que residen en la provincia tienen derecho a recibir educación gratuita en francés en las escuelas públicas. Para los hijos de trabajadores temporales con permiso de trabajo válido, Quebec generalmente permite el acceso a las escuelas públicas de forma gratuita, aunque puede haber un requisito de evaluación del nivel de francés del estudiante antes de la admisión definitiva. Para los hijos de estudiantes internacionales, la situación puede ser similar, pero algunas comisiones escolares, que es como se llaman las juntas escolares en Quebec, pueden aplicar condiciones adicionales. Para los hijos de visitantes o titulares de una ETA, Quebec tiende a ser más restrictivo, y las comisiones escolares pueden cobrar tarifas significativas o simplemente no aceptar la matrícula de estudiantes cuyos padres no tienen un estatus migratorio de mediano o largo plazo. Un elemento único de Quebec es que si los padres quieren que sus hijos estudien en inglés en una escuela pública, deben cumplir con requisitos específicos establecidos en la Carta de la Lengua Francesa, que en Quebec es conocida como la Ley 101. Generalmente, los hijos de trabajadores temporales no tienen derecho automático a la educación pública en inglés en Quebec, salvo excepciones específicas previstas en la ley. Pasemos ahora a Manitoba. Manitoba tiene una política educativa relativamente accesible para familias con estatus migratorio temporal. La División Escolar de Winnipeg, que es la más grande de la provincia, acepta la matrícula de hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales sin cobrar tarifas adicionales, siempre que el permiso de los padres esté vigente. Para los hijos de visitantes, Manitoba puede aplicar tarifas internacionales, que generalmente rondan entre $7,000 y $10,000 canadienses por año escolar. Manitoba también tiene programas específicos de apoyo para recién llegados, incluyendo programas de aprendizaje del inglés como segundo idioma, que pueden ser muy útiles para niños hispanohablantes que llegan sin conocimiento del inglés. Continuemos con Saskatchewan. En Saskatchewan, las reglas son similares a las de Alberta en términos generales. Los hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales con estatus vigente pueden acceder a las escuelas públicas sin costos adicionales en la mayoría de los distritos escolares. Para los hijos de visitantes, los distritos tienen la facultad de cobrar tarifas internacionales. Saskatchewan tiene una comunidad hispanohablante que ha crecido en los últimos años, especialmente vinculada al sector agropecuario, y algunas juntas escolares ya tienen experiencia trabajando con familias de habla hispana. Hablemos ahora de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, que son dos de las provincias del Atlántico canadiense. En Nueva Escocia, la legislación educativa permite el acceso a las escuelas públicas para hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales con estatus vigente, generalmente sin costo adicional. Para los hijos de visitantes, la provincia puede aplicar tarifas, aunque en la práctica los montos suelen ser menores que en provincias como Ontario o Columbia Británica. Nueva Escocia ha aumentado significativamente su programa de inmigración en los últimos años, y su sistema escolar ha ido adaptándose a la llegada de más familias con estatus temporal. Nuevo Brunswick tiene una situación similar. Es una provincia oficialmente bilingüe, con escuelas públicas en inglés y en francés, y acepta la matrícula de hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales con documentación vigente. Para los hijos de visitantes, las tarifas pueden aplicar dependiendo del distrito escolar. Pasemos a la isla del Príncipe Eduardo, y Terranova y Labrador. Estas dos provincias más pequeñas tienen sistemas educativos que han crecido en capacidad para recibir estudiantes de familias inmigrantes en los últimos años, impulsados por sus propios programas provinciales de inmigración. En ambas provincias, los hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales con estatus vigente generalmente pueden acceder a las escuelas públicas sin costo adicional. Para los hijos de visitantes, las tarifas pueden aplicar, aunque los montos suelen ser negociados caso a caso con el distrito escolar correspondiente. Finalmente, hablemos de los tres territorios del norte de Canadá: Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Estos territorios tienen sistemas educativos más pequeños y con características muy particulares, incluyendo el reconocimiento de lenguas indígenas en la enseñanza. En términos de acceso para hijos de trabajadores temporales o estudiantes internacionales, los tres territorios generalmente permiten la matrícula con documentación vigente, aunque la disponibilidad de escuelas y programas es mucho más limitada que en las provincias del sur. Para los hijos de visitantes, las políticas varían y es necesario consultar directamente con la autoridad educativa territorial correspondiente. Ahora bien, hablemos de los términos legales clave que necesitas conocer para entender bien este tema.
El primer término es residencia a efectos educativos. Este concepto se refiere a si un menor es considerado residente de una provincia o distrito escolar, para efectos de acceder a la educación pública gratuita. La residencia educativa no es lo mismo que la residencia permanente en términos migratorios. Algunas provincias consideran que un menor es residente si sus padres tienen un permiso de trabajo o estudio vigente, y pueden demostrar que viven en el área de la junta escolar. El segundo término es comisión escolar o junta escolar. Es el organismo provincial que administra las escuelas públicas de una región. En Quebec se usa el término comisión escolar, mientras que en el resto de las provincias se usa junta escolar o en inglés school board o school district. Cada una tiene autonomía para establecer sus propias políticas de admisión dentro del marco legal provincial. El tercer término es tarifa internacional estudiantil. Es el monto que algunas juntas escolares cobran a estudiantes cuyos padres no son residentes permanentes ni ciudadanos canadienses. Este costo varía ampliamente entre provincias y juntas, y puede representar una carga económica significativa para las familias. El cuarto término es Ley 101 o Carta de la Lengua Francesa. Es la legislación de Quebec que establece el francés como idioma oficial de la provincia y regula, entre otras cosas, el idioma de instrucción en las escuelas públicas. Esta ley tiene un impacto directo en las familias que llegan a Quebec y quieren matricular a sus hijos en el sistema educativo provincial. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos frecuentes sobre este tema. El primer mito es que las reglas de educación son iguales en todo Canadá. Esto es completamente falso. La realidad según la Constitución canadiense es que la educación es una competencia exclusiva de las provincias, lo que significa que cada provincia tiene su propia ley educativa, sus propias políticas de admisión y sus propios costos. Lo que aplica en Ontario no necesariamente aplica en Quebec, y lo que aplica en Alberta puede ser diferente a lo que aplica en Nueva Escocia. El segundo mito es que si los padres tienen un permiso de trabajo o un permiso de estudio, sus hijos siempre estudian gratis en cualquier escuela pública de Canadá. Esto es incorrecto en algunos casos. La realidad es que la mayoría de las provincias sí permiten el acceso gratuito para hijos de trabajadores temporales y estudiantes internacionales. Pero existen condiciones específicas, como que el permiso esté vigente, que los padres puedan demostrar residencia en el área de la junta escolar, y que la solicitud se haga dentro de los plazos y con los documentos correctos. En algunos casos y provincias, pueden aplicar costos o condiciones adicionales. El tercer mito es que una vez que un niño está matriculado en una escuela pública canadiense, la familia no puede ser deportada o su estatus no puede verse afectado. Esto es absolutamente falso y puede ser peligroso creerlo. La inscripción escolar de un menor no tiene ningún efecto sobre el estatus migratorio de los padres. Si el permiso de trabajo o el permiso de estudio de los padres vence, su estatus en Canadá se ve afectado independientemente de si sus hijos están en la escuela. La educación de los menores y el estatus migratorio de los padres son dos procesos completamente separados bajo la ley canadiense. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar más información específica para tu provincia. Para Ontario, puedes visitar el sitio web del Ministerio de Educación en ontario.ca/educación, y también el sitio web de tu junta escolar local. Para Columbia Británica, puedes visitar gov.bc.ca/educación. Para Alberta, puedes visitar alberta.ca/educación. Para Quebec, puedes visitar educación.gov.qc.ca. Para Manitoba, puedes visitar edu.gov.mb.ca. Para Saskatchewan, puedes visitar saskatchewan.ca/educación. Para las provincias del Atlántico, puedes buscar el sitio web oficial del Ministerio de Educación de tu provincia específica. Para información general sobre tu estatus migratorio y los documentos que necesitas, puedes visitar el sitio oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá en canadá.ca/ircc.